Amigos de Expreso, La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe que dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Hoy va a ser uno de esos programas precisamente en los que abordamos muchas temáticas que han ocurrido recientemente y empiezo por presentar a mis compañeros. Mario Flores. Mario. Miguel, Pedro, un gustazo estar con ustedes otra semana consecutiva. Una semana más, pero Alfonso García. Solamente hemos fallado una, creo, ¿no? Pero una vez grabamos 2 veces, seguro. Sí, varias veces, así que Se compensa. tenemos saldo a favor. Sí. Fue una semana muy movida la anterior porque estuvo aquí la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, en la que ha sido hasta el momento su gira más larga por el estado, más larga en cuanto a extensión geográfica y en cuanto a tiempo. Llegó el viernes y se fue hasta el domingo, tuvo eventos viernes, sábado y domingo. Estuvo en la frontera, estuvo en Reynosa, estuvo en Matamoros, estuvo en el centro del estado, en Victoria y finalmente en Tampico y Madero. Es decir, fue una gira extensa, lo cual pues ya es visto a través de muchas ópticas, de muchos lentes, sobre todo considerando que estamos en la víspera de un proceso electoral muy importante. Una primera lectura de eso, Mario. Pues Miguel, realmente esta visita de Claudia Sheinbaum retrata por completo lo que quiere que sepamos aquí los tamaulipecos, un mensaje en cuanto a lo que es las acciones de gobierno y otro mensaje político muy marcado. En cuanto a las acciones de gobierno, sobre todo en la frontera, habló de vivienda, que busca extender hasta 80 y tantos mil viviendas nuevas por medio del Infonavit, de 60 y tantos que era el proyecto inicial en el año, hasta 80 y tantos. Ahora hay que ver que se cumplan en el próximo año calendario. Sin embargo, habló de eso, de una extensión en cantidad de casas construidas en Tamaulipas. También aquí en el centro del estado habló sobre el acueducto, la segunda vía del acueducto aquí en Ciudad Victoria, la segunda línea del proyecto. En el sur también habló sobre todo del empleo de los jóvenes, que va en aumento, que ya los sueldos subieron una buena cantidad de los jóvenes construyendo el futuro y que hay muchos jóvenes que han estado interesados por este programa social, y también la inauguración de unos hospitales que vio allá en Madero la presidenta. Fue una visita extensa que habla de los programas y las acciones de gobierno, que es lo que vienen a hacer, muy bien. Ahora, lo interesante son los mensajes políticos que mandan. Primero, el respaldo, se nota el respaldo del gobierno federal y la presidenta al gobierno de Tamaulipas y al gobernador del estado, porque, como bien dijiste, es la gira más extensa, 3 días, 2 noches en el estado de Tamaulipas. Entonces, sí es muy interesante el mensaje. ¿Por qué? Porque la temporalidad importa. En la misma semana que nos enteramos todos que le quitaron la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Andy López Beltrán, que le quitaron la visa, y el gobernador de Tamaulipas, al también estar señalado, no sabemos, porque son puras notas periodísticas, si le han quitado la visa o no, venir al estado de Tamaulipas la misma semana, el mensaje es contundente y claro. Hay un apoyo y hay un respaldo del gobierno federal hacia el gobernador y cualquier situación que esté pasando desde el extranjero. Entonces es muy interesante todo lo que dejó la visita de la presidenta, la foto con el senador de Américo, del gobernador con el senador JR después de la visita de la presidenta. También es un mensaje, algo que ahorita me imagino que platicaremos. Entonces, pues dentro de las buenas noticias para el gobierno del estado y gobierno federal y los gobiernos municipales es que se dio el respaldo de la presidenta hacia el estado de Tamaulipas, hacia el proyecto político del estado de Tamaulipas. A mí me sorprende la importancia estratégica que ha tomado el estado en la federación. Desde el problema de inseguridad se ha notado cómo la federación ha aumentado su presencia en el estado, y además de la cuestión política, porque seamos realistas, Tamaulipas electoralmente hablando, como fuerza, no representa mucho, pero la ubicación del estado y su infraestructura cuenta múltiples puentes fronterizos que yo creo que ningún estado de la República lo equipara. Lo han convertido al estado como que en una de las zonas primordiales de la federación. Se notó desde finales de Felipe Calderón y se ha mantenido.
salvo Peña Nieto, que sí mantuvo un poco de distancia por la relación que mantuvo en aquel momento con el gobernador Egidio Torre Cantú. Se reafirma otra vez con la presencia de la presidenta, que Tamaulipas sigue siendo un punto clave y estratégico de su agenda. Como lo mencionó Mario, también es muy notorio el respaldo que le dio la presidenta al gobernador, a Américo Villarreal. Y yo quisiera agregar un aspecto más, porque es una tendencia de la presidenta, no es algo que se haya dado solamente de manera fortuita en Tamaulipas. Ha sucedido en Oaxaca, ha sucedido en Puebla, ha sucedido en Edomex, y si no me equivoco, creo que también en Michoacán. Recientemente la presidenta ha realizado giras. La de Tamaulipas fue muy importante por la duración, pero si bien la presidenta de todas formas ha hecho giras del mismo índole en otras partes del país, en un recorrido que pareciera de scouting, scouting de la siguiente forma, porque estamos bajo un contexto de indagaciones de figuras políticas por la relación con todo lo concerniente al tráfico de hidrocarburos. Y están otros temas como las indagaciones por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pareciera que desde presidencia hay una prioridad, y es revisar los perfiles tanto de los candidatos, pero también de los grupos de poder o los grupos políticos dentro del mismo Morena que los están impulsando, periferia partidista. Y la visita que hizo Tamaulipas, yo creo que es muy ¿cómo decirlo?, característica de eso. Visitó la frontera, visitó el centro del estado, visita el sur del estado. En un mismo viaje solamente omitió la Huasteca, que probablemente después tengamos una presencia del mismo nivel. Pero eso quiere decir el interés que hay desde presidencia de hacer recorrido por las principales urbes, por ejemplo, en Tamaulipas, y revisar qué es lo que está pasando. Creo que la presidenta tuvo una gira, eso es lo más rescatable que yo veo, muy territorial. No fue la clásica visita presidencial que se da, por ejemplo, que se hubiera dado en el Poliforum, que se hubiera dado en el Teatro Amalia, que se hubiera dado en el Centro de Exposiciones ya sea de Tampico o el de Reynosa. Esta vez lo hizo en lugares de mayor presencia de la población. Estuvo en el TEC de aquí de Victoria, estuvo en las nuevas instalaciones del ISSSTE en Tampico. Entonces vemos... y acompañada de Martí Batres. Y acompañada de otras figuras, convivió con muchas figuras. Por ejemplo, fue muy criticada la intercepción que tuvo en Tampico de una persona que le reclamó, que le pegó en su vehículo. Pero yo creo que eso era lo que estaba buscando la presidenta. Andrés Manuel era muy dado también a ese tipo de situaciones. Le gustaba encarar a lo que él decía, el sabio pueblo, escucharlo, oír sus reclamos. Y creo que esa es una estrategia que le puede funcionar muy bien a la presidenta, porque si había algo que era necesario, era una mayor presencia territorial. Y creo que a lo que voy ya con todo esto, para terminar mi primera impresión, pareciera que esa va a ser una dinámica que no solamente vamos a ver con la presidenta, y probablemente lo empecemos a ver en todos los niveles de gobierno. A mí me llamó la atención también la manera en la que coordinaron, organizaron, previeron los encuentros que iba a tener la presidenta con las figuras políticas de Morena. Hay que recordar, en la anterior visita hubo algunos episodios complejos. Recordarán cuando estuvo en Reynosa, que si no subían a Maquito, que si lo subieron a mitad del evento al templete, que hubo una guerra de porras ahí. Ahora estuvo muy cuidado todo ello para que, por ejemplo, los presidentes municipales de estrictamente los municipios donde se realizaban los eventos estuvieran en la primera fila, pero no en el templete. Ella los nombraba y la gente les aplaudía. Estaban también muy bien organizada la presencia de los dos senadores, Olga Sosa y JR, que en un momento vamos a hablar de ello. Me parece que
pues queda claro que son dos figuras que tienen permiso, que tienen la bendición, entre comillas, para movilizarse ya de cara al 2028. Se les dio su lugar. Es decir, me parece que sí fue una visita presidencial ya con muchos tintes políticos, cuidando mucho las formas, respaldando evidentemente el proyecto político del gobernador, pero sí haciendo ver que estamos inmersos o estamos en la víspera de un proceso electoral muy importante para Tamaulipas. Sí, de hecho, fue un ganar por todas partes para el gobierno del estado, yo creo, esta visita de la presidenta. Se nota el respaldo realmente. También eso lo que dicen de que pues, no hubo manifestaciones en cuanto a los diferentes grupos políticos de Morena aquí en el estado de Tamaulipas. Se vio unidad, aunque sabemos cómo están de las greñas los diferentes actores políticos, entre ellos buscando los siguientes puestos de elección popular, pero creo que fue un buen fin de semana para el gobierno del estado, para el gobernador Américo Villarreal y para los diferentes actores políticos en el estado de Tamaulipas. Ahora, llama mucho la atención que después de la visita publiquen una foto abrazándose el gobernador con el senador José Ramón López Leal. Gómez Leal. Gómez Leal, perdón, sí, perdón, con JR. Llama mucho la atención porque, pues, si bien es del conocimiento público, aunque la verdad puede diferir de ella, que pues no tienen tan buena relación entre ellos. Y que tomen la foto después de, pues nos deja pensando que a lo mejor hubo ahí desde presidencia de que, oye, vamos a arreglar, vamos a trabajar juntos, somos el mismo partido, qué sé yo, a qué acuerdos podrán haber llegado en cuanto a materia política. También la misma semana en la que ciertos artículos periodísticos, lo vi yo en Artículo 7, un medio, y luego lo vi en medios nacionales, donde hablan que JR, el senador, está ya cantando con los niños de muchas operaciones ilícitas que pasan aquí en el estado de Tamaulipas. Entonces, llama mucho la atención todo esto que está pasando y todos los que sabemos que está pasando en Estados Unidos, en México. Le quitan la visa al hijo del expresidente, está el tema mediático muy fuerte en cuanto a la oposición y los del oficialismo en los diferentes medios que debaten acerca del tema del huachicol fiscal, las listas que sacó Luisa María Alcalde de ciertos listas macartistas y hitlerianas de ciertos medios de comunicación, y cómo en el universo de las redes sociales, cómo amplifican los mensajes ciertos cuentas bots. Entonces, en medio de toda esta dinámica tan tóxica en la política local, nacional, vemos que pasa todo esto. Entonces, oye, y si empiezan a trabajar juntos, a lo mejor los resultados vendrían siendo muy diferentes. Yo creo que eso que dices de cómo JR y el gobernador se toman la foto después de la visita presidencial, creo que ese es uno de los principales mensajes que la presidenta quiere dar a lo largo del territorio nacional, incluido Tamaulipas. En Tamaulipas hubo un momento de cierta anarquía por parte de los grupos morenistas, porque estaba muy metido todavía en el gobierno Cabeza de Vaca. Estaba la primera camada de morenistas que tuvieron su cuota de poder, como fue Mario López Aborrega y Adriano Ceguera. Estaban los grupos morenistas muy afines a López Obrador, que intervenían constantemente en los asuntos internos del Estado, como el senador Adán Augusto, en aquel tiempo exsecretario de Gobernación. Me falta otra figura más. El general Audomaro estaba muy metido también aquí en Tamaulipas. Incluso, hasta dueño del equipo de Correcaminos. Dueño del equipo de Correcaminos. Ha pasado un trayecto en el que se ha depurado todo. Desde el gobierno del Estado se le quita el control de algunas instituciones a los cabecistas. Y ya se puede decir que se recupera el orden institucional, incluso hasta obtienen poder de más. Se da una elección judicial en la que se hace una renovación de un poder que hasta la salida de López Obrador se señalaba que estaba configurado desde Felipe Calderón. Hay cuestionamientos de que no, eso es para el criterio de cada quien, pero es una situación de Morena.
Figuras como Adán Augusto y entre otra cúpula morenista es desarticulada o paralizada al menos por los escándalos que se han dado. Entonces la presencia presidencial, ¿cuál es uno de los principales objetivos? A ver que ya hay una nueva figura, hay una figura de autoridad que es la que va a marcar la pauta. No se trata de dedazos, etc., pero también se trata de que nadie esté interviniendo de manera directa o indirecta en el Estado. Y creo que eso es el mensaje que da la presidenta. Y la consecuencia de la fotografía de José Ramón con el gobernador es eso. Por un lado, los desencuentros que tuvieron en su momento. Yo creo que el desencuentro más fuerte que llegó a tener el gobernador con JR fue previo a ser gobernador en el proceso de selección. No solamente salió lastimada su relación con José Ramón, también terminó de cierta forma lastimada su relación con la senadora Maqui Ortiz. Y por este lado, ellos tenían como una actitud de desobediencia hacia la figura del gobernador. Y con la visita de la presidencial reciente, ya con todo el poder en manos de la presidenta, pues llega el momento de que esas diferencias, como ya desaparecieron los actores detrás bambalinas, pues es momento de una nueva relación. Y yo creo que es lo que estamos viendo en esta fotografía, que José Ramón deja, por un lado, los intereses de un grupo al que él se juraba perteneciente, y por otro lado el gobernador le manda asperezas con una figura con la que tú llegó a tener sus diferencias. Ahí, si me permites, el mensaje detrás es bien potente, porque, a ver, lo que sabemos en los cafés, a lo mejor la realidad es distinta, es que José Ramón era muy cercano al grupo del senador Adán Augusto, y el propio gobernador Américo apoyó más a Claudia en la precampaña que al propio... Y acuérdense que Adán Augusto fue muy duro con el gobernador en la claro, campaña interna presidencial. Definitivamente, Miguel. Entonces, y ahorita vamos a hablar de esos temas, de Harfuch y cómo lo están condecorando ahorita la DEA allá en Estados Unidos, en la cumbre. Entonces, creo que todas las piezas se empiezan a acomodar, todas las piezas políticas se empiezan a acomodar y a entender que muerto el rey, vivo el rey. Ahorita es el tiempo de Claudia Sheinbaum Pardo, ya no de López Obrador y todos sus allegados. Si bien influyen en el movimiento, claro, es la pieza fundamental el expresidente López Obrador, pero ya todos los que estaban tan empoderados en ese entonces empiezan a ceder el poder ante las personas que ahorita están en la toma de decisiones y con el poder, y así sucederá en el futuro. Y un subtexto en este mensaje, en esta fotografía, que evidentemente acaparó la atención política desde ayer, es que, pues esa idea que traemos todos, como dices tú, Mario, en los cafés, de que la próxima candidata va a ser una mujer, y va a ser una mujer, y va a ser una mujer, pues en realidad no hay nada que lo obliga, que impida que sea un hombre. Y en todo caso, hay que decirlo, la figura de JR sale muy bien evaluada a la hora de las encuestas internas de Morena, en cuanto a nivel de conocimiento, gracias al trabajo que hizo como delegado de bienestar, y entiendo yo que también en un nivel de aprobación importante en todo el estado. Así es que, algo que ya hemos dicho, si hasta hace unos meses parecía que la sucesión estaba prácticamente planchada, me parece que hay señales de que no están así, ¿no? Así es. Y sobre todo, yo creo que no reconocimiento, pero la reconciliación con JR, como dice Miguel en su nivel de posicionamiento, yo creo que también es considerado por una cuestión muy importante. José Ramón, en las encuestas, siempre apareció por encima de Maqui Ortiz. Y la persona la figura política tamaulipeca más adelantada actualmente en el proceso, que ya está autodenominada como candidata ya de un partido, es Maqui Ortiz. Falta mucho por ver en el futuro, porque, por ejemplo, el Verde ya dice que Maqui es su candidata, pero no nos extrañe que el Verde termine aliándose con Morena.
para la gobernatura. Entonces, al final se tienen que exponer las figuras y al menos lo que se tenía que hacer es reconocer, quien lo quiera o no, que José Ramón es una de las figuras más importantes de Morena, Tamaulipas. Sí, así es. ¿Tú coincides, Mario? Coincido totalmente. Oigan, está también, como bien decías, Mario, a Tamaulipas le tocó esta visita justo en el contexto, una noche antes se dio a conocer la revocación de la visa de Andy. De hecho, él lo dio a conocer en una carta que por un lado fue muy cuestionada porque decíamos, ¿para qué lo haces público? Por otro lado, bueno, pues está fijando su posicionamiento. Pero evidentemente que es una sacudida más a esta compleja relación que mantiene el gobierno de México, la presidencia de la República, con el gobierno de Donald Trump, con los Estados Unidos. ¿En qué momento estamos de esa relación, Mario? Es un momento demasiado complejo en la relación México-Estados Unidos, mínimo pública, porque no sabemos lo que pasa en lo oscurito entre la presidenta Claudia y Donald Trump, y me refiero a la materia de la relación entre estados. Entonces, no sabemos qué acuerdos hagan y luego tengan que salir públicamente a decir cada quien lo que tenga que decirle a su población, Donald Trump en Estados Unidos y Claudia Sheinbaum aquí en México, pero ¿cómo ha actuado, independientemente de lo que esté en lo oscurito, cómo ha actuado el gobierno de México, Morena y los gobernantes de Morena y los representantes del partido en esta acción que le quitan la visa a Andy López Beltrán? Le retrata de cuerpo entero lo que es un régimen. Esto es lo que es un régimen, y me explico. Un ciudadano que por su cuenta propia, que no tiene ningún cargo ahorita, ni siquiera en Morena, porque ya salió de la Secretaría Territorial, que está haciendo una campaña adelantada en Tabasco, en el 6º Distrito Federal. Donde no vive. Donde no vive. No vive ni en México. Está haciendo una campaña a todas luces, una pre-campaña adelantada del proceso electoral. Salen a respaldar desde la mañanera a la presidenta, los gobernadores de Morena en todos los estados y el partido en sus ruedas de prensa con su dirigente nacional Ariadna Montiel, a respaldar y hablar de soberanía, y es que es un ataque a la soberanía nacional este hecho. Y luego cuando cuestionan a la presidenta en la mañanera diciendo que es un asunto personal, entonces ¿por qué manejar el tema de la soberanía si es un asunto personal? Retrata por cuerpo entero. ¿Por qué? Porque aparte lo avala la Fiscalía, la institución que debe de abrir las carpetas de investigación a empresarios, a gobernantes y a delincuentes y a bandidos. Sale a decir que no hay ningún caso en ninguna carpeta de investigación que se mencione a Andy en los casos de Huachicol fiscal aquí en México, y luego salen los medios con todas las carpetas filtradas donde sí hay, donde se le han mencionado, donde se le ha cuestionado, donde se ha dicho que forma parte de esta red delincuencial en México. Eso es lo que es un régimen. En un gobierno federalizado, en una república federalizada, las instituciones son lo que mandan y no las personas, ni los grupos, ni las ideologías. Cuando sale todo el aparato a defender desde la presidencia de la República a un ciudadano en Tabasco que no es militante, más no tiene ningún puesto, no tiene ni siquiera fuero, sale la fiscalía a decir que no tiene nada que ver. No hay ningún avance, ninguna carpeta de investigación en ninguna parte sobre este caso, investigando a este personaje. Eso es lo que es un régimen. Es un grupo en el poder tomando decisiones en base a lo que le conviene a ese grupo, no en base a los reglamentos, en base a los procedimientos, en base al Estado de Derecho que debe de marcar una nación. Eso es lo que es un régimen, y es como están desenmarcando de cuerpo entero a Moreno. Yo creo que el principal problema de Andrés Manuel López Beltrán, y que es el mismo que tuvieron, que tienen, porque todavía tienen algunos del obradorismo, es esa idea de que ellos sí podían perpetuarse en el poder y quedarse entre las instituciones del Estado o en el mismo partido, y López Obrador ya no estuviera involucrado en nada.
se me hace una idea hasta ingenua de ese grupo. Y todo esto tuvo mucho que ver, como lo mencionábamos anteriormente, a este entramado de las corcholatas, cuando se dio toda esta disputa entre los grupos como para respetar ya que Claudia fuera la candidata de Morena. Empezaron a crear toda esta parafernalia de darle a Andy López Beltrán no, antes de lo de Morena tenía otro puesto, algo así como representante de la transformación, algo así. Algo ¿no? así. Era un puesto así que tenía, y luego ya le formalizan La segunda posición más importante la de segunda los posición partidos. más importante de Morena. Era muy ingenuo de ese grupo creer que podrían seguir escalando políticamente aún sin tener el respaldo independientemente que sean familia, o sea, independientemente que sean los hijos, etc., son dinámicas que se dan muy común en el poder. Por ejemplo, en Tamaulipas, cada sexenio tuvo su detenido. Cada sexenio tuvo a alguien en la cárcel. ¿Y por qué fue generalmente esta cacería legal? Porque creyeron que podían seguir manteniendo un poder que de origen no era de ellos. Y después que no podían sostener porque no había nada sólido. Y esto es lo que yo creo que le pasó a Andy López Beltrán. Creía que por ser cercano a López Obrador, como Adán Augusto, como Mario Delgado, etc., algunos han sobrevivido por capacidades, otros se han ido descartando poco a poco. Pero no podían permanecer en el poder porque la presidenta trae su propio proyecto, trae su propio equipo de trabajo, y así en lo sucesivo, y tarde o temprano iba a pasar esto. A los hijos de Andrés Manuel López Obrador les está pasando de una forma lamentable porque está haciendo con una tensión directa con Estados Unidos, y pues ya les va a llegar su momento, y de no desistir, esta telenovela va a seguir aumentando el drama. Sí, porque lo que dijo Christopher Landó, ¿no? Prácticamente una amenaza de que haga las palomitas para ver lo que sigue, amenazando con que evidentemente vienen más revocaciones de visa, por lo menos, ¿no? Por no pensar en acusaciones ya directas contra políticos mexicanos como las que ya ocurrieron en Sinaloa. Oigan, pero todo esto ocurre en un contexto en el que, por ejemplo, a Omar García Harfuch, la DEA pues lo reconoce como un interlocutor muy importante para su operación de seguridad en México. Se deshace en elogios para el secretario de Seguridad mexicano. Hay que decirlo, un personaje al que se le ve como serio aspirante para la sucesión presidencial en el 2030. Sí, Miguel. Ahorita hay una cumbre en Estados Unidos en materia de seguridad, de estar combatiendo. No había estado yendo México durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y lo hace mención el director de la DEA en su discurso, que México no participaba desde no sé qué año. Entonces, hoy la presidenta dijo que ella no quería que fuera García Harfuch, pero que la convencieron de que era importante. Exacto. Que hubiera representación mexicana. Entonces, todo esto pasa mientras todos los que no son del grupo de Claudia están siendo cercenados por los medios y cercenados desde Estados Unidos por los senadores en Estados Unidos, medios de comunicación en Estados Unidos, todo el grupo de poder que quiso trascender el poder de López Obrador. Porque los de Claudia, que sale de la presidenta y de sus allegados, que sale de Martí Batres, que sale de Harfuch, elogios, que sale de Ernestina Godoy, Ernestina Godoy, pero bueno, entonces la gente cercana a Claudia no ha tenido problemas. Todo de lo que se está hablando y los que están emproblemados son la gente que estaban en el sexenio anterior por puros casos del sexenio anterior. Eso también da mucho de qué pensar entre los americanos. Mientras te aplauden a tu secretario de Seguridad Pública, le quitan la visa al hijo del presidente, que en las carpetas de investigación en el tema del huachicol, ahí un informante decía que se estaban peleando Harfuch y Andy el tema del control del huachicol en México. Qué sé yo, ¿verdad? Ahí venían en una hoja en la carpeta de investigación que presentó Latinos. Entonces, realmente se nota que hay una muy buena coordinación entre el gobierno de México actual y el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, parece que no tanto con la gente del sexenio anterior y que contra ellos están yendo. Y es una forma de ver que la respuesta de Andy con una carta, a mi criterio, pésimamente escrita, y luego ahí estuve viendo en medios que hasta con errores de ortografía, pero eso es punto aparte. En el fondo de la carta, diciéndole un ciudadano, que no es nadie ahorita, que está haciendo pre-campaña en Tabasco, diciéndole al presidente de otro país que corra a sus colaboradores más cercanos porque le quitaron su visa, realmente, y que es hitleriano esto que está pasando, híjole, ¿qué atribuciones se da a esta pidiendo persona? explicaciones. Realmente hasta nosotros como mexicanos nos deberíamos de indignar que eso suceda. ¿Por qué? Porque la presidenta de México es la que debiese hablar estos temas con otro mandatario de cualquier país del mundo. No estoy hablando nada más con Estados Unidos. Se me hace una torpeza política el haber hecho eso, que realmente lo que está haciendo es transcribir la carta que hizo hace meses su papá, ahora él la está haciendo como suya. Me sorprende el papel unificador en el país que está dando el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Nunca había visto un activismo tan ferviente desde San Pedro y de Polanco a favor de morenistas. Me sorprendería ver, por ejemplo, no me extrañaría ver a un cabeza de vaca después apoyando la causa morenista de que Omar García Harfuch llegue a la candidatura. Es muy sorprendente. Y por el otro lado, un morenismo obradorista que también lo reprueba mucho y que ya pareciera que se está calentando muy rápido ya la sucesión, incluso más que con López Obrador. Siento que esa puede ser la gloria o la desgracia de una figura como Omar García Harfuch. Yo creo que él como secretario ha mostrado un profesionalismo y una forma de hacer política Ecuánime. Discreta, ecuánime, pero veo dentro de sus pasivos a una oposición que le echa muchas porras y parecen aves de mal agüero para cualquier figura política. Reitero, panistas, priistas celebrando cada acción de Omar García Harfuch, que eso me arroja algo con lo que quisiera terminar en la cuestión de Omar García Harfuch. El último secretario de Seguridad Pública, muy bien reconocido por las autoridades estadounidenses, que incluso póstumo al fin del sexenio se convirtió en un asesor privado y que cobraba muy bien, fue Genaro García Luna. Entonces, como dice la canción, nada es para siempre. Y de hecho Harfuch proviene de un grupo policíaco muy profesionalizado, si se quiere, pero que surgió en la época de García Luna. También para recordar esto que ustedes mencionan, no hay que olvidar que García Harfuch iba a ser el candidato de Morena para la Ciudad de México, para la jefatura de la Ciudad de México, y el grupo duro del morenismo se opuso y bueno, terminaron. Y eso que en encuestas salió muy arriba. Salía muy arriba. ¿A qué quiero llegar? Que evidentemente si todo sigue como va, pues se van a empezar a materializar de manera fuerte estas tensiones entre el ala más dura de Morena, ligada desde luego al expresidente López Obrador, y el ala que viene con Claudia Sheinbaum. No, definitivamente. Y aparte, ahí yo creo que juega un factor muy importante la posición que está teniendo ahorita el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al no aparecer tanto públicamente, al que no se hable tanto de él y que sea como un punto intermedio entre ambas alas de Morena, los duros de AMLO y los que están más cercanos a la presidenta Claudia, pues podría ser una vía interesante ahí Marcelo Ebrard, aparte con la situación económica que cada vez es más complicada, que el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos decidió no renegociarlo por 16 años y sí revisarlo año con año. Híjole, creo que ahorita nadie está hablando de él, pero puede ser una carta fuerte para dentro de 2-3 años que este tema reviente. Por lo pronto tenemos la producción de la telenovela llamada La carrera política de secretario de Seguridad, que no lo responsabilizo a él.
parecía que las porras son más provenientes de personas totalmente ajenas a la causa que puede tener. Es inevitable recordar lo que estamos viendo con García Harfuch, lo que ocurría con Peña Nieto, ¿no? La creación de esta imagen de un tipo impoluto físicamente, supuestamente muy capaz. Ojalá, hay que decirlo, los resultados en seguridad se están dando. Hay una reducción de homicidios con cierta polémica, si se quiere, por la manera en la que se están contando, pero hay una reducción de homicidios evidente que yo creo que hay que reconocer y que de alguna manera pues es responsabilidad de García Harfuch. De la política de seguridad de este gobierno de México. Que también la vara estaba muy baja, es decir, sí, el sexenio de López Obrador prácticamente fue el más violento y se dejó de combatir al crimen organizado. Definitivamente, y vemos cómo están personajes ligados o vinculados a algún grupo delictivo en México en todos los ámbitos de gobierno, en todos los estados del gobierno. Simplemente lo que pasó en Sinaloa, que las mismas personas señaladas están diciendo que el de tránsito era de Los Chapitos o del Mayo y el secretario de Finanzas. Y, ojo, todo lo que están sacando desde Estados Unidos viene en el contexto en el cual ya es testigo protegido el general Mérida. Ahorita ya salió de la cárcel en Estados Unidos el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Y dicen que cuando cruzó en su momento la frontera por Tijuana, parece que cruzó con muchísima información, con muchísimos documentos. Entonces, todo lo que se viene va a estar bien interesante, porque como dice Christopher Landó, que es una persona muy importante ahorita en el gobierno de Estados Unidos, agárrense, háganse unas palomitas y disfruten lo que viene, porque en realidad sí creo que las cosas se van a poner de color de hormiga, no contra el gobierno de México, sino contra gente que tuvo mucho poder el sexenio anterior. Sí, y yo creo que mucho va a depender de cuáles sean los afanes que tengan, porque yo sí creo, que no sé si sea directamente desde Palacio Nacional, pero tal vez algunos pertenecientes al Estado mexicano, en esta cuestión del llamado a figuras morenistas, sí hay autoridades mexicanas involucradas. Muy deliberado lo que está pasando. Sí. En negocios en los que no creo que solamente morenistas estén involucrados. Y la narrativa presidencial va a seguir siendo la misma, esa es la impresión que yo tengo. Es decir, lo que decías tú al principio, Mario, una cosa es el mensaje hacia afuera, la presidenta tiene que salir a decir y a defender la soberanía, pues al final de cuentas ella es la cara del movimiento, ¿no? De Morena, de la 4T, pero yo no dudo que muy en el interior de su gobierno haya cierto alivio con el ataque del gobierno de Estados Unidos hacia estas figuras que tú mencionas. Es que, Miguel, ¿qué escándalo sabemos de este gobierno federal en cuanto a temas de corrupción? Así como señalando el tema del huachicol fiscal en el de AMLO, la Casa Blanca, la estafa maestra en Peña Nieto, la barda de Calderón, ¿cómo se llama? La suavicrema. La estela de la corrupción, la suavicrema de Calderón, y el Fobaproa y de Fox también sus temas, y que los papeles de baño de 5,000 pesos y las toallas. Bueno, escandalitos pequeños, unos más grandes, unos más chicos, pero en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no se ha escuchado algún escándalo así mayor. Yo en lo personal no recuerdo. Evidentemente en los estados, en los municipios, a lo mejor en el Infonavit se ha hecho algo, a lo mejor en el IMSS también, el tema del medicamento y todo. No ha habido un escándalo así de fuerte. De todo lo que se está hablando son hechos cometidos entre 2018 y 2024. También, por ejemplo, hablando de las acciones de gobierno de la presidenta, viene aquí a Tamaulipas, hace una gira bien interesante, va a la inauguración de unos hospitales ahí en el sur del estado. Ahora hace falta ver que ese hospital tenga los especialistas, los medicamentos, el equipo y funcione de buena manera. Y eso es la siguiente acción. En el tema de que habló en el norte de las viviendas, que se hagan las viviendas, llevar el conteo y ver que sí se hagan. Eso es que las acciones de gobierno se ejecuten. El acueducto, pues ya sabemos que realmente se está haciendo, pues lo vemos cuando cruzamos por esas carreteras, pero también, digo, ya aquí un punto de vista técnico, a mi opinión personal, Victoria, no era que le trajeras más abastecimiento de agua, sino
encontrar más lugares de donde encontrar el agua, porque nos quedamos sin agua, no es que no venga el agua, es que nos vamos quedando sin agua. Pero bueno, es un buen proyecto de arriba de 2.500 millones de pesos, el del acueducto, y que mientras llueva va a funcionar a la perfección, porque el primer acueducto ya estaba muy viejo, ya estaba el asbesto, era de asbesto y no era con materiales más modernos. Entonces, bien, o sea, esas son las acciones de gobierno y está bien, y que se publiquen y que se digan, y hay que decirlas, porque es lo que está haciendo el gobierno de México. Sin embargo, en materia política, claro que hay señalamientos de todos los actores. En este sexenio, la mayoría de los personajes políticos que han estado vinculados con el crimen organizado son personajes del sexenio anterior. O ha habido alcaldes que fueron elegidos en el 24, que sí son de este periodo, pero bueno, son casos un poquito más locales. Realmente, en cuanto a lo que ha hecho la presidenta, no ha habido escándalos tan rotundos como el que vimos del pasado sexenio. Y eso, ahora que hablas de alcaldes, y esa es una impresión que yo tengo de presidencia, digo, tal vez me equivoque, que yo siento que en el proceso de selección al menos va a llegar la palomeada de presidencia hasta de las mismas candidaturas a las alcaldías, porque yo creo que ese es otro de los mensajes de fondo que hay en todo esto. Se va a revisar muy bien desde Palacio Nacional el perfil de cada candidato y yo todavía soy de la idea de que por el próximo proceso electoral vamos a empezar a ver muchas sorpresas. Sí, yo coincido y creo que en parte por eso el proceso interno de Morena se ha ido postergando y no se está cumpliendo con las fechas que se habían establecido anteriormente. Así Bueno, es. pues muchas gracias, compañeros. Pues un gustazo hablar de todos estos temas y nos vemos Nos vemos la próxima semana. Gracias.